Hola, muy buenas tardes. A continuación con mi compañero Jason Ruiz, y quien les habla José Luis Mejía, vamos a exponer el artículo cría rápida de partenocarpia en tomate, en planta de tomate, usando la técnica moderna de edición del genoma CRISPR-Cas9. Bueno, entonces, como introducción, se menciona que la técnica CRISPR-Cas9 es eficientemente en cuanto a introducir mutaciones en objetivos específicos en las plantas y lo que posteriormente se pueden ver en las posteriores generaciones. También se menciona que, por otro lado, la partenocarpia, bueno, es una ventaja en cuanto a la producción estable para los cultivos, aquellos que son muy fluctuantes en cuanto a la producción. Por otro lado, agarrado de la mano con esta técnica se busca a futuro que, por ejemplo, empresas o cultivos que tengan tomates que no sean muy buenos, diciendo de alguna forma, y que a veces, por ejemplo, para producir salsas, dificulta mucho las semillas. Entonces, esta podría ser una solución para reducir la cantidad de semillas que puede contener un fruto. Y por otro lado, tenemos la técnica CRISPR-Cas9, la cual es una proteína que se ayuda con un gen RN guía, que es el que va a reconocer el sitio objetivo. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, para este caso, eh, se mencionaba en el artículo para realizar todo el encaje, el sistema, primero se tenía que construir los vectores para que se uniera al sistema Cas9, ¿no? Al sistema CRISPR-Cas9. Entonces, como lo podemos ver en la imagen A, tenemos primero que todo el vector PEP237 2AGFP, el cual está conglomerado con un sistema de RB. Por otro lado, tenemos la UV26 gRNA, el cual es un promotor de arabidiosis. Por otro lado, también tenemos otro promotor que es el 2X35S, el cual es un promotor de un virus. Asimismo, tenemos la proteína ASCA9, que proviene de Arabidiosis, también Arabidiosis italiana, el cual es el que va a cortar el ADN en sitios específicos, el cual va dirigido por el RNAG, que es el que reconoce como tal el sitio específico, la secuencia de nucleótido del gen objetivo en este caso. Por otro lado tenemos el 2A, que es una secuencia peptídica, la cual va a permitir la expresión, ¿no? Entre Cas9 y GFP, el cual es una proteína fluorescente. Y asimismo tenemos la terminal, que es la terminación de la transcripción. Y por otro lado tenemos el KM, que es el gen de resistencia a la canamicina, que es un producto al momento de generar como la unión de la planta, de la hoja planta y los demás ingredientes para poderlo llevar a PCR. Y por otro lado, pues tenemos el otro vector que se usó en este caso, es el que está en la parte de abajo, que es el PEPUB4 237 2AGFP. Este es similar al vector anterior. La única diferencia es que tiene un promotor diferente, que es el PUB4 de maíz. Y
bueno, eso en cuanto a la construcción del vector como tal. Todo este engranaje se adhiere a CRISPR-Cas, que es el de ARN mensajero, que a continuación les voy a mencionar cuál es los que se usaron. Bueno, aquí tenemos los tres tipos de de RNAG mensajero que se usaron para que reconocieran el gen que van a eliminar, ¿no? Que el cual es un gen que es el que produce la partenocárpida, el que produce la semilla dentro de los frutos. Entonces, este experimento se trataba de eso, quitar la semilla dentro de los frutos y para que, lo que me mencionaba anteriormente, para que puedan haber, para la industria, producir tomates como para salsa, evitando ese trabajo adicional de quitar la semilla. Y el gen que tenían que ellos noquear, diciéndolo de alguna forma, o inactivar o desactivar, era el SIIA9, que era ese gen en la planta del tomate, es el encargado de producir, de acuerdo al artículo, hojas compuestas, el que afecta en el tipo de hojas y también afecta en la producción de las semillas dentro de los frutos. O sea, es el que produce primero, el que da el que provoca la autopolinización para que puedan haber semillas. Entonces, se menciona que el CIA-A9 como mencionada tiene una secuencia de 7 exones en donde se encuentra en el segundo y por tal motivo ahí es donde se propuso construir este tipo de gRNA, que son los ARN guía para detectar este gen como tal. Entonces, se menciona que el primero cuenta de, como se puede observar, lo que está en rojo es la secuencia de nucleótido que va a afectar, la que va a detectar, el cual se propuso con 17 paras de base, con una secuencia PAN, que también se usó. Por otro lado, se usó el RNA2G, que también se usó con 18 pares de base, pero adicional a este se le colocaron otras bases para que pudieran unirse, ¿no? Diciéndolo de alguna forma. Y por último se usó el RNA3 guía, pero en este sí también se usaron 17 bases de nucleótidos para que detectaran el gen objetivo. Como tal, el que poseía 20 paras de base era el RNA2E, y esto lo hicieron era porque se dice que, eh, por ejemplo, CRISPR-Cas, al momento de detectar esa secuencia de nucleótido, se recomienda, lo más probable es que reconozca 17 o 18 pares de base, pero en este caso se agregaron dos más por si podía, por ejemplo, llegar como a otro punto o si producía otro tipo de mutagénesis en la planta como tal. Siguiente, compañero. Bueno, aquí en este es como los materiales que se usaron y los métodos para la transformación, ¿no? En el primer paso se menciona donde cogen plantas bueno, todo esto se realizan en el laboratorio, ¿no? Bueno,
En cuanto a primer lugar, se cogen las plantas de tomate Solano Licopérsico y se trabajaron con la variedad Microton y Alisa Cray. Estas se cultivaron en una cámara de crecimiento en condiciones de 21 a 25 grados centígrados, con 16 horas de luz a 4.000 y a 6.000 por 8 horas de oscuridad. Asimismo, en el segundo paso, estas plantas se generaron plantas de tomate transgénica y ya aquí utilizando los vectores de CRISPR-Cas, todo ese engranaje, todo ese montaje que se hace con CRISPR-Cas, se dio, ¿no? Mediante medio agrobacterium, y esto con el método del disco foliar. Después de esto, brevemente se cogieron trozos de cotiledones cortados 7 a 10 días después de la siembra, los cuales se transformaron con Agrobacterium tumafensien cepa GB2260, el cual es el que alberga el plásmido CRISPR-Cas9 como tal, que es el que está cogiendo, es el que tiene ese gen guía, que es el que va a inhibir el gen objetivo. Y después, ya como último, se cogió los callos transgénicos, los cuales se seleccionaron en medio MS que contenían 0,1 gramos por mililitro de blasticidina y de canemicina, que era la que mencionaba anteriormente, y observando la fluorescencia de este, ¿no? Que era el que se mencionaba anteriormente, que era la fluorescencia green, que era verde. Y ya posteriormente, como quinto paso, se cogieron individualmente, se cultivaron entre 20 y 40 discos de hojas transformados con CRISPR-Cas. O sea, ya finalmente estos discos tenían la mutación dentro, diciéndolo de alguna manera. Siguiente, por favor. Entonces, ya para la confirmación de esos genes, de la confirmación del gen como tal, se puede observar que en la primera línea a color tenemos que se puede observar la mutagénesis ¿sí? En la célula de tomate. Y esto fue en los callos. Y por otro lado, el resultado en cuanto a la GFP, que es la fluorescencia green, se observó el gel transformado como tal, la proteína que se mencionaba anteriormente. Siguiente, por favor. Y ya como evaluación de las mutaciones HMM, tenemos, bueno, este gráfico menciona los picos. En cada pico tenemos la detección de la mutación, el cual fue separado por heterodupleces. En cuanto a las flechas azules, indica la presencia de la mutación, y en cuanto a los rojos también, en cuanto a los picos más que todos. Esto se realizó en HMA, que es la técnica para detectar la presencia, ¿no? de esta mutación. Como se puede observar en el primer cuadro, que es el salvaje, solamente hubo la presencia del pico azul, no como en los rojos, que es donde muestra que hubo la frecuencia de la mutación como tal. Siguiente, compañero. Bueno, ya tanto en la evaluación de mutaciones por PCR-RFLP
podemos decir que ahí en la figura nos muestra el análisis de la PCR, donde los productos PCR fueron digeridos con la enzima de restricción ACC1 y ahí la podemos observar con la presencia de bandas no digeridas. Esto quiere decir que son las que menos, como más blanquitas o las que casi no se ven, que es ahí donde la presencia de bandas no digeridas es donde nos indica que las mutaciones en las secuencias de objetivo de las plantas transgénicas. Bueno, para allá la frecuencia de mutuación tenemos que la frecuencia de mutuación en callos y brotes del tomate, podemos observar una alta eficiencia de mutuación, especialmente con el uso del gRNA2 a 20 bp, alcanzando hasta un 100% en algunos casos, como lo podemos ver en la segunda hilera y en la cuarta. Y tanto al análisis de la secuenciación, eh, mostrado aquí en la figura B, podemos o se confirma la naturaleza de las mutuaciones. La naturaleza de las mutaciones inducidas, pero predominantes inserciones y deleciones. Este análisis valida la eficiencia del sistema CRISPR-Cas9. Además de esto, se confirmó la herencia de estas mutaciones en generaciones posteriores mediante secuenciación de próxima generación, demostrando la estabilidad y herencia de las mutaciones en plantas T1 y siguiente, como lo podemos ver ahí en el recuadro azul. Bueno, aquí en estas imágenes podemos observar los cambios morfológicos de la planta. En la figura H podemos ver la formación de frutos partenocárpicos sin necesidad de polinización, mostrando la efectividad de CRISPR-Cas al inducir la partenocarpia. En la figura 3B podemos ver o se compara los cambios morfológicos observados. Esto incluye la alteración en las hojas y la producción de frutos sin semillas características. Estos resultados son visibles en las plantas transgénicas. Bueno, y por último tenemos la discusión que nos dice que esto aquí se destaca la alta eficiencia en la tecnología CRISPR en la inducción de mutuaciones específicas y comparándolas con otras técnicas de edición genética. Este impacto eh, agrícola es potencialmente significativo, ya que esto nos permite ir mejorando ya sea en la producción, en la calidad de frutos bajo diversas condiciones ambientales. Y por último tenemos las conclusiones que tenemos que el CRISPR-Cas es una tecnología efectiva para la creación de plantas de tomate partenocárpico. Las mutaciones inducidas en el gen CIIA9 resultaron en frutos sin semillas con un gran potencial agrícola y esto lo podemos aplicar en futuras aplicaciones agrícolas y esto nos puede extender a otros cultivos importantes para así mejorar la estabilidad y la calidad de la producción. Muchas gracias. Muchas gracias.